Jorge es un joven que tiene internet en su casa, como la gran mayoría de los jóvenes hoy día, por lo menos en esta parte del mundo, en el mundo occidental. Y a través de internet, Jorge está en contacto con muchísimas personas. Es más, Jorge dice que tiene una novia en México, pero cuando le preguntas cada cuánto tiempo se ven, qué hacen, Jorge te responde que ni siquiera la conoce personalmente, pero son novios y él está feliz porque tiene a su novia allá en México. Jorge pasa gran parte de su día viendo Instagram. Jorge pasa la otra parte de su día viendo TikTok, viendo videos, compartiendo con gente que no conoce, teniendo una novia que no conoce, pero tiene muy poca o quizás nula comunicación dentro de su casa, dentro de su hogar. Vivimos, hermano, hermana, amigo, amiga, vivimos en una era globalizada, una era en la cual resulta muy sencillo encontrarse con cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de las redes sociales. Sin embargo, al mismo tiempo, a pesar de que podemos estar en contacto con muchísima gente, repito, en cualquier parte del mundo, esta es la era, según los expertos, no es mi opinión personal, esta es la era en donde se tiene la mayor falta de comunicación en todas las áreas, sobre todo en la familia. Vivimos en la era de la falta de comunicación. Por falta de comunicación se inician guerras y conflictos. Por falta de comunicación te puedes sentir solo o sola, aunque estés rodeado de gente. Por falta de comunicación, amigo, amiga, hay gente que puede quitarse la vida, que se quiere quitar la vida. Por falta de comunicación se resquebrajan las amistades. Por falta de comunicación se inician desastres en nuestra vida. Es la era de la falta de la comunicación. Era de la falta de comunicación. Vivimos en una misma familia, pero no nos entendemos. Falta de comunicación. Compartimos con gente todos los días y aún así sentimos que nadie nos entiende. Falta de comunicación. Perdón, servimos en la misma iglesia y aún sirviendo en la misma iglesia no nos entendemos, no nos entendemos. Falta de comunicación. Falta de comunicación. Eso fue lo que ocurrió en una ocasión en Babel. Dice la Biblia, en el capítulo 11 del libro del Génesis, que a un grupo de personas se le ocurrió una idea espectacular, se le ocurrió una idea maravillosa. Ellos dijeron, mire, vamos a construir una ciudad y una torre que sean tan altas que lleguen hasta el cielo, dice el versículo 4 de ese texto. Que lleguen hasta el cielo. ¿No les parece acaso buena idea? Se dijeron ellos. ¿No les parece acaso una maravillosa idea? Y todo el mundo que dijo, claro que sí, es una maravillosa idea. Se querían hacer famosos, ellos querían ser importantes, querían ser recordados por algo importante. Y la Biblia da un detalle interesante. La Biblia dice en el versículo 1 de ese capítulo 11 que en aquel tiempo todo el mundo hablaba el mismo idioma. Vivían en el mismo lugar, tenían el mismo interés, hablaban el mismo idioma, pero no sabían comunicarse. Vivían en Babel. La palabra Babel significa lugar o situación donde hay gran confusión y desorden,
generalmente provocados por un gran número de personas hablando a la vez. Y donde todo el mundo está hablando a la vez, hermano, hermana, amigo, amiga, donde todo el mundo está hablando a la vez, ahí hay confusión, ahí no existe comunicación, hay conflicto, hay preguntas constantes, pero no hay respuestas. Y lo que en Babel comenzaron a construir juntos, ellos no pudieron terminarlo. Dejaron, dice el versículo 8, que dejaron de construir la ciudad. Hay gente que deja de construir su trabajo en la parroquia porque no sabe comunicarse. Viven en Babel. Hay personas que dejan de construir una mejor relación matrimonial, una mejor familia, porque no saben, o peor aún, porque no quieren comunicarse. Viven en Babel. Hay gente que deja de construir su vida en el Señor porque no sabe comunicarse. Vive en Babel. Conviven en el mismo lugar, quieren lo mismo, hablan el mismo idioma, y así como en Babel, mientras construían una ciudad y una torre inmensísima, por no saber comunicarse, tiraron la toalla. Se rindieron, abandonaron, no quisieron seguir insistiendo. Hablaban el mismo idioma, amigo, amiga, pero no sabían comunicarse. ¡Qué terrible!, ¿no? Hablaban el mismo idioma, pero no sabían comunicarse. Y atención con esto, donde no se sabe comunicar o donde uno no se quiere comunicar, no se deja actuar al Espíritu Santo. Si alguien no pudo actuar en Babel, amigo, si alguien no pudo actuar en Babel, fue el Espíritu Santo. Porque donde no hay diálogo, escucha por favor esto, donde no hay diálogo, no está el Espíritu Santo. Donde no hay comunicación, no está el Espíritu Santo. Nosotros los seres humanos tenemos tantas heridas por falta de comunicación. Cuando hacemos retrospectiva, nos damos cuenta que nuestros padres nos hicieron sentir mal cuando hablaban. Y qué terrible uno recordar eso, las cosas que decían y nos hicieron sentir mal. Nos dimos cuenta del montón de heridas que nosotros tenemos hoy por falta de comunicación, por no saber comunicar lo que sentimos, por no saber comunicar lo que tenemos en el corazón. Y cuando hacemos retrospectiva y nos damos cuenta, hacemos introspección retrospectiva y caemos en cuenta de eso, uno dice, pero ¿cómo yo pude vivir toda la vida sin haberme dado cuenta de esto? Esa es la muestra de que en muchos momentos en nuestra vida hemos estado viviendo en Babel. Y vivir en Babel, amigo, amiga, vivir en Babel generó en nosotros inseguridad. Vivir en Babel generó en nosotros desconfianza. Vivir en Babel generó en nosotros frustración. Vivir en Babel generó en nosotros aislamiento. Y vivir en Babel generó en nosotros una falta ferocísima de autoestima. ¿Cuáles fueron las consecuencias en Babel? La torre que ellos estaban construyendo se les vino abajo, se les cayó. Esas son las consecuencias de una deficiente comunicación. Lo que estamos construyendo se nos viene abajo. La felicidad que nosotros estamos construyendo se nos viene abajo. La familia que nosotros estamos construyendo se nos viene abajo. La relación que nosotros estamos construyendo se nos viene abajo. La relación de pareja que nosotros estamos construyendo se nos viene abajo. Porque estamos construyendo en Babel el lugar donde no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay diálogo, reitero, no está la presencia del Espíritu Santo. Si nosotros queremos construir en Babel, aunque queramos que la torre llegue al cielo, aunque pensemos que estamos construyendo una ciudad hermosa, se va a venir abajo cuando no hay comunicación. Porque querer no es suficiente. Es que yo quiero que mi familia... No, querer no es suficiente.
Es que yo quiero que en mi iglesia... No, 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 no. Querer no es suficiente. No, es que yo quiero... No, no, no. Querer no es suficiente. Es necesario querer y comunicar. Expresarse. Si no, la torre se nos va a venir abajo. Ahora, ¿qué acontecimiento tan distinto, qué acontecimiento tan diferente ocurrió el día de Pentecostés? Cada uno, dice el versículo 6 del capítulo 2 del libro de los Hechos, cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Ojo con esto, no hablaban el mismo idioma, pero se entendían. Y no entendían tonterías, sino que llegaron a decir, y oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Ahí está el Espíritu Santo. Mira, yo recuerdo que hace unos años atrás conocí una violinista fabulosa, se llamaba Angélica Brauman, ella venía de Alemania y fue mi profesora. Angélica hablaba alemán y machucaba el francés y el inglés. Y tenía que darme clases en español. Imagínense ustedes. Era alemán, hablaba alemán, machucaba inglés y francés y me tenía que dar clases en español. Una maravilla de profesora. A pesar de tener el alemán como su lengua madre, no tenía problemas en comunicarse con nosotros. Nosotros le entendíamos, no hablaba el mismo idioma que nosotros, pero nosotros le entendíamos. Claro, ella tenía unas nociones claras e interesantes del español, producto del estudio del francés, y era muy divertido poder ver clases con ella. La cosa se complicó, fue cuando llegó su novio Teo. Teo era un hombre que hablaba alemán, y más nada, solamente alemán. Entonces la profesora, yo recuerdo que me seleccionó para tocar junto con su novio, que era un pianista extraordinario. Yo estaba tocando el violín y él estaba tocando el piano. Y yo pensé en ese momento que iba a ser un proceso difícil. Y lo que yo creía que iba a ser un proceso complicado, terminó siendo muy fluido. A pesar de que él no hablaba español y yo no hablaba alemán, hablando idiomas distintos, nos entendíamos. Hablando idiomas diferentes, logramos tocar juntos, aun cuando no hablábamos el mismo idioma. Logramos entender en nuestras propias lenguas las maravillas de la música. Eso fue lo que pasó ese día de Pentecostés, en esa gran familia que estaba reunida. Ellos no hablaban el mismo idioma, pero entendían las maravillas de Dios en su mismo idioma, en su misma lengua, por la acción maravillosa y gloriosa del Espíritu Santo en su vida. Es el Espíritu Santo el que permite que nosotros nos podamos entender, aunque seamos distintos. Es el Espíritu Santo el que nos impulsa a comunicarnos. Y donde hay comunicación, hay entendimiento. Y el entendimiento es un don del Espíritu Santo. Donde hay diálogo, hay entendimiento. Y donde hay entendimiento, siempre estará presente el Espíritu Santo en la iglesia, en la familia, en una parroquia, en un trabajo. Estará presente el Espíritu Santo. ¿Usted quiere saber en qué hogar en este momento se está dando esa celebración de Pentecostés y no en Babel? En el hogar donde hay diálogo, en el lugar donde hay comunicación, en el lugar donde se conversa, en el lugar donde se buscan soluciones y no solamente donde se traen problemas. En el lugar donde se respetan, aunque todos sean distintos, aunque tengan labores distintas, pero se entienden. Y se entienden porque hay diálogo, amigo. Se entienden porque no están en Babel. Se entienden porque está el Espíritu Santo en medio de ellos, celebrando que se entienden, que se comunican. Están celebrando su Pentecostés familiar. Donde hay diálogo siempre hay amor. Siempre hay amor. Mire, en el corazón del cristiano
está el amor del Padre y del Hijo. Y ese amor maravilloso que existe entre el Padre y el Hijo, decía el Padre Guido, es una persona. Ese amor maravilloso que existe entre el Padre y el Hijo es una persona. Es el Espíritu Santo. Donde se vive Pentecostés se usa un lenguaje positivo. Ya no se habla mal del otro, ya no se habla mal de la otra persona, ya no se habla de forma negativa. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Lenguaje de Amor, en el numeral 113 va a escribir: los esposos, hablando acerca de los esposos, pero creo que se puede aplicar a cualquier área de la vida, pero sobre todo a las parejas. Los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge más allá de sus debilidades y errores. Y en todo caso, guardan silencio para no dañar su imagen. Hablan bien de su esposo, habla bien de su pareja, habla bien de su mujer. Y si tiene cosas negativas que decir acerca de ellos, en todo caso, prefieren guardar silencio para no dañar su imagen. Qué bello es. Donde usted ve que un esposo habla constantemente mal de su esposa, no vive en Pentecostés, vive en Babel. Donde usted ve que una esposa habla constantemente mal de su esposo, o al revés, como usted lo quiera ver, está viviendo constantemente en Babel y no en Pentecostés, porque la experiencia del Espíritu Santo te permite hablar cosas positivas de tu familia, cosas positivas de tu pareja, y en todo caso, aunque existan cosas negativas, te prefiere guardar silencio para no dañar su imagen. Jaime Leal dice que los grandes problemas ocurren por falta de comunicación. Falta de comunicación con los demás y, más importante aún, falta de comunicación con Dios y con nosotros mismos. Así que no solamente tenemos que aprender a comunicarnos con nuestras familias, también necesitamos comunicarnos con nosotros mismos y con Dios. Tratar de evitar ese lenguaje interno negativo que continuamente está llegando a nuestra mente. Esa es acción del Espíritu Santo. Sobre todo porque nosotros nos dejamos arropar por tantos problemas, por tantas situaciones duras que tenemos, por voces de muerte que aparecen en nuestra cabeza y nos dicen que las cosas, mire, la cosa no va a mejorar, te dicen las voces. Mire, la cosa no va a mejorar, sino que va a empeorar. Voces negativas, voces de muerte que llegan a nuestra cabeza y uno dice, no, claro que sí. No me voy a dejar vencer por ese lenguaje negativo que está llegando a mi cabeza, lo venzo. El Papa Francisco, en su homilía del día de Pentecostés del año 2022, llegó a decir: siempre recordamos lo que va mal. Con frecuencia resuena en nosotros esa voz que nos recuerda los fracasos, que nos recuerda las deficiencias, que nos dice, ¿ves? Otra caída, otra desilusión, otra decepción, otra metida de pata. Nunca lo conseguirás, no eres capaz. Y continúa Francisco diciendo, el Espíritu Santo en cambio nos recuerda todo lo contrario. Has caído, pero eres mi hijo. Has caído, pero eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Eres una persona única, elegida, preciosa. Tú has caído, amigo, has caído, amiga. Pero siempre vas a ser amado. Siempre vas a ser amada, amiga, siempre. Aunque hayas incluso perdido la confianza en ti mismo, aunque hayas incluso perdido la confianza en tu persona, siempre vas a ser amado por Dios. Siempre vas a ser querido por Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos recuerda continuamente. Dios se acuerda de ti a pesar de tus fracasos. Mire la comunicación que tiene Dios para con nosotros. Dios se acuerda de ti a pesar de tus pecados, a pesar de tus errores. Tú puedes perder la memoria de Dios, pero Dios no se olvida de ti.
se acuerda de ti continuamente y por eso te lo comunica todos los días. Por eso te lo da a conocer todos los días. Dejemos de vivir en Babel para comenzar a vivir en Pentecostés. Vivir con alegría, con entusiasmo, con gozo. Y nuestras familias van a poder comenzar a comunicarse mejor, a dialogar más. Y donde hay diálogo, donde hay comunicación, hay entendimiento. Y donde hay entendimiento, siempre, siempre está la presencia del Espíritu Santo.